La Fundación guarda un sinfín de objetos y entidades peligrosas y extrañas para la humanidad. En más de una ocasión, su liberación podría ocasionar la destrucción de cientos, miles o incluso millones de personas. Existen SCP, que ni siquiera la Fundación son capaces de contener. La liberación o activación de ellos podría ocasionar desastres inimaginables, pero, ¿cuáles son los más peligrosos? SCP-682 posee fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. SCP-682 ha demostrado una adaptabilidad completa a todos los intentos de destrucción, volviéndose inmune en el proceso, por lo que su destrucción es casi imposible hasta tal punto de hacerlo más fuerte. Sumado a esto, posee una inteligencia abrumadora, capaz de mantener conversaciones mostrando signos de manipulación y persuasión. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Todos los intentos de destrucción de SCP-682 han resultado fallidos. SCP-1514 es un sistema de disuasión nuclear desarrollado en algún punto de la Guerra Fría. Su desarrollo y despliegue fueron disfrazados por la públicamente anunciada Iniciativa de Defensa Estratégica. Los registros conocidos indican que el sistema era funcional de 1981 a 1989, tras lo cual el artefacto falló y la investigación posterior por parte de la Unidad de Incidentes Inusuales atrajo la atención de la Fundación hacia SCP-1514. El SCP está compuesto por dos partes. SCP-1514-A1, que genera una transmisión de radio anómala una vez cada hora, transmitiendo a la instancia más cercana de SCP-1514-A2. SCP-1514-A2 son una serie de varios satélites en órbita alrededor de la Tierra. Esta transmisión no puede ser disuadida o interrumpida por ningún método conocido, incluyendo estructuras de jaula de Faraday. Según la documentación aportada, el no recibir esta señal durante un periodo mayor que 36 horas constituye la aplicación inmediata y autónoma de la contingencia 45 Courenit, causando que todas las instancias de SCP-1514-A2 disparen sobre sus objetivos terrestres preestablecidos. Debido al alcance de la contingencia 45 Courenit y la probabilidad de una represalia nuclear por parte de los objetivos afectados, este evento ha sido considerado un probable escenario XK del fin del mundo. Se tiene muy poca información sobre SCP-231. Toda la información sobre este SCP está altamente clasificada por la Fundación o directamente ha sido destruida. SCP-231 son 7 mujeres adultas, rescatadas de una secta aparentemente apodada, los Hijos del Rey Escarlata. Todas las mujeres al momento de ser rescatadas, estaban embarazadas. La primera mujer, tan solo unos minutos después de su rescate, dio a la luz a una criatura aparentemente no humana, ocasionando su muerte y otras múltiples de la Fundación. El resto, a excepción de SCP-231-A7, murieron por distintas causas: intento de extracción del feto, estrés o suicidio. Por el momento SCP-231-A7 está contenida con éxito. El personal asignado a SCP-231-A7 debe someterse a un extenso análisis psicológico antes de que se le permita entrar al sitio. Los individuos deben obtener al menos 72 puntos en el examen de obediencia, ser solteros, no tener hijos, y ser totalmente leales a la Fundación. Todo el personal que exprese compasión hacia la situación de SCP-231-A7 y o exprese algún deseo de rescatarla, será transferido a otro proyecto. Cualquier intento de rescatarla procederá con la terminación inmediata del sujeto. Se sigue en la búsqueda de la solución para salvar a SCP-231-A7, pero la investigación en ese campo debe proceder con la más absoluta cautela. Basados en la potencia creciente de cada evento asociado a cada espécimen SCP-231, hay una gran posibilidad que el evento producido por el parto de SCP-231
resulte en un escenario fin del mundo de clase XK. Esta información puede corroborarse con los cuadernos recuperados del culto. Todos los esfuerzos de la Fundación están puestos para que SCP-231-7 no dé a luz. Han aparecido referencias de SCP-001 en el arte y en la tradición oral de una extensa variedad de culturas humanas y no humanas en todo el universo, incluso en comunidades que no han tenido contacto entre sí. Las descripciones comunes dentro de estas tradiciones son de una criatura roja de inmenso tamaño, que usualmente lleva una corona de oro u otro tocado que signifique realeza. Aunque los nombres atribuidos a SCP-001 varían, la mayoría contiene dos elementos, una palabra que significa alguna forma de realeza combinada con una palabra que significa el color rojo. SCP-001 se encuentra localizado en forma simultánea en varias dimensiones alternas, siendo incapaz de entrar a nuestra realidad. Sin embargo, se cree que ha intentado entrar en forma repetida durante un periodo de varios miles de años. Las propiedades físicas, mentales y conceptuales de SCP-001 son desconocidas para la Fundación, sin embargo, continúa ejerciendo una fuerte influencia en una serie de individuos y eventos dentro de nuestra realidad. Se cree que si SCP-001 entra en la línea temporal de nuestra realidad, se producirá una alteración irreparable de la normalidad. La contención de SCP-001 es de máxima prioridad, sin embargo, innecesaria. Tras las recientes investigaciones del Dr. Robert Mantouk, en la actualidad no es necesario tomar medidas para contener a SCP-001. Está funcionalmente autocontenido, y cualquier intromisión de la Fundación puede perjudicar o alterar su contención de forma irreversible. Ningún miembro del personal de la Fundación se ocupará de nuevos asuntos relacionados con SCP-001, con la excepción de anomalías relacionadas que ya se encuentren bajo la contención de la Fundación. Cuando raya el alba es la designación otorgada al Sol. Después de su activación, 6.8 billones de muertes dentro de las primeras 24 horas tendrán lugar. El efecto del SCP no parece ser consecuencia de la exposición a los rayos ultravioleta, sino a la luz en el espectro visual. Dicho efecto está también presente en la luz de la luna. Tras el contacto con la luz visible producida por el Sol, los seres vivos se licúan en el punto de contacto, con el fenómeno, propagándose hasta que la totalidad del organismo se haya convertido. Visualmente, esto es semejante a la cera de vela derritiéndose. El tiempo que este proceso toma es altamente dependiente del nivel de exposición y del tamaño del organismo. A pesar de esta reestructuración, en ningún punto los organismos vivos mueren. Tras su conversión, estos organismos adoptan una consistencia gelatinosa. La flora típicamente permanece inerte a nivel físico, pero es aún capaz de realizar la fotosíntesis, así como producir oxígeno. La fauna permanece consciente, y exhiben conductas paralelas a la de sus contrapartes normales cuando no son absorbidos por un ejemplar colectivo. Los humanos conservan un ápice de sapiencia y memoria. Las anomalías biológicas expuestas a SCP son afectadas de la misma manera. Pareciera que la exposición anula toda característica anormal previamente expresada. Debido a su composición, los ejemplares convertidos que hagan contacto los unos con los otros podrían combinarse y mezclarse a un nivel molecular. Esto no parece provocarles ningún dolor o sufrimiento, aunque la masa resultante puede inhibir el movimiento. La biomasa resultante es amorfa y caótica. Los organismos que la componen oscilarán entre un estado sólido y uno semilíquido. Extremidades y cuerpos brotarán periódicamente desde dentro de la masa por un breve instante, antes de deteriorarse y ser incorporados por otra forma de vida. Los ejemplares colectivos ejercerán la locomoción usando sus apéndices en conjunto para cargar su masa. Las criaturas más grandes se arrastrarán a sí mismas de una manera similar a las amebas.